Jóvenes, continuando con nuestra clase de física, lo que vamos a ver en estos momentos es equilibrio translacional, capítulo 4 del libro de Tippens, que es el que estamos usando de texto. Les había yo sugerido que leyéramos el capítulo 4 hasta el 4.6, que era nuestro contenido para esta clase. A la hora del equilibrio translacional estamos hablando de un tema físico que es el equilibrio. Pero para empezar a estudiar el equilibrio, nosotros tenemos que conocer dos conceptos importantes, que son la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton la vamos a ver cuando ya veamos el tema de movimiento. La primera ley de Newton, ¿qué dice? Dice, todo objeto se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa modifique su condición. ¿Qué quiere decir esto? Vamos aquí con un pequeño ejemplito. Tenemos un balón de fútbol, el cual se encuentra sobre la gramilla. Ese balón está posicionado y está totalmente estático, está en equilibrio. Si alguien viene y le aplica una fuerza, o sea, le da una patada al balón, lo que va a suceder es que ese balón, pues obviamente se va a mover. ¿Causado por qué? Por esa fuerza externa, que es la patada, que le aplica una fuerza y lo que hace es moverlo. Ahí lo que hace es que rompe el equilibrio. Ya el equilibrio ya no existe porque hay una fuerza externa que lo modificó. Lo mismo pasa con el mismo balón. Si por ejemplo el balón va en movimiento, pero va a una velocidad constante, y de repente va a una velocidad constante, y de repente viene alguien y le da, durante ese movimiento le da otra patada. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cambia su velocidad, porque obviamente esa fuerza externa lo que va a hacer es modificar el movimiento. Modifica de una velocidad más lenta a una más rápida. O también puede suceder que venga un objeto en movimiento constante, eso quiere decir a la misma velocidad en el tiempo, y de repente choque con algo. Al chocar con algo, está decir una fuerza externa que lo va a hacer modificar su velocidad. Eso es lo que dice entonces la primera ley de Newton. Luego tenemos la tercera ley de Newton. Toda acción tiene como resultado una reacción con la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. ¿Esto qué es? Pues es la famosa ley de la acción y reacción. Por ejemplo, si yo vengo y golpeo este pizarrón con una fuerza, yo voy a sentir cierto movimiento o dolor en mi mano. Si lo doy más fuerte, pues obviamente el dolor que voy a sentir va a ser mayor. Quiere decir que yo aplico una acción y el pizarrón y la pared me están devolviendo a mí la reacción con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Esa entonces es la tercera ley de Newton. Esas dos leyes de Newton son muy importantes comprenderlas para poder entender o para poder desarrollar el equilibrio translacional y el equilibrio rotacional. El equilibrio es la estática, y hay dos tipos de equilibrio, el translacional y el rotacional. Hoy vamos a centrarnos en analizar lo que es el equilibrio translacional. Vamos a volver acá para continuar con la clase. Y vamos a analizar una situación de equilibrio. Imaginémonos que tenemos ustedes han visto cuando juegan aquel juego donde colocan un balón en el centro y viene un grupo de personas y otro grupo de personas de este lado, que forman dos equipos, y estos están ejerciendo una fuerza a este lazo y estos están ejerciendo una fuerza a este lazo. Y entonces el objetivo, pues obviamente aquí yo tengo una línea que si estas personas hacen mayor fuerza van a pasar el balón de este lado y van a ser los ganadores.
ganadores. O si los otros la pasan de aquel lado, pues van a ser también los ganadores. Entonces aquí lo que sucede es que si estas personas están aplicando una fuerza acá, y estos están aplicando una fuerza en este sentido, y las fuerzas son iguales, entonces ¿qué va a pasar? Que este balón que tengo acá va a estar en equilibrio. ¿Estamos claros? No se va a mover para ninguno de los dos lados. Entonces lo que está sucediendo acá es que hay un equilibrio traslacional, porque este balón ni se mueve para aquel lado, ni se mueve para el otro, porque hay equilibrio. Las dos fuerzas son iguales. Si uno de estos dos aplica una mayor fuerza, imaginemos si estos aplicaran una mayor fuerza, entonces esta fuerza F, pongámosle este F1 y a este F2, entonces F1 sería mayor que F2. ¿Qué pasaría? Que este balón, obviamente, se movería hacia allá. Entonces, se rompe el equilibrio. Se rompe el equilibrio y este grupo ganaría. Al romperse el equilibrio, entonces, la sumatoria de las fuerzas ya no es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? En un principio, cuando existía equilibrio, imaginemos que la fuerza 1 era igual a 50 newtons y la fuerza 2 también era igual a 50 newtons. Entonces, si yo hacía una sumatoria vectorial de esas fuerzas, ¿se acuerdan cuando vimos vectores? Son vectores que están en la misma dirección, pero sentido contrario. Este está hacia el este está hacia el oeste. Si hago la sumatoria de esos vectores de fuerza, ¿sí? Entonces, voy a tener que la fuerza 1 más la fuerza 2, en este caso como la fuerza 1 es positiva, menos la fuerza 2 que es negativa, eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque 50 menos 50 es igual a 0. Quiere decir que entonces, ¿qué hay acá? Aquí hay equilibrio. Equilibrio traslacional. Si por lo contrario, esta fuerza 2, si esta fuerza 2, pero fuerza 1 fuera igual a 75 newtons y la fuerza 2 seguiría siendo de 50 newtons, entonces aquí se pierde el equilibrio, esto se va a mover hacia allá. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 menos la fuerza 2 sería igual a 75 menos 50, que es igual a 25 newtons. Entonces hay una fuerza resultante. Entonces ya no hay equilibrio. La fuerza resultante es de 25 newtons. Quiere decir que este objeto se va a mover hacia allá a causa de una fuerza de 25 newtons. Entonces, ¿cuándo hay equilibrio entonces? Cuando la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, aquí no estamos viendo fuerzas en Y, solo en X por el tipo de ejercicio, ejemplo que les estoy poniendo. Pero cuando la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican a un objeto es igual a 0, el equilibrio existe. Entonces, cuando hay equilibrio, ¿cuándo hay equilibrio? ¿Cuándo? Cuando la sumatoria de todas las fuerzas en X y Y es igual a 0. Quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las fuerzas en Y también van a ser igual a 0. Ese es el concepto entonces de equilibrio traslacional. Y aplicando aquí, ¿qué ley? La primera ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? La segunda ley de Newton, ¿cómo se aplica en el concepto de equilibrio? Pues obviamente lo vamos a ver de la siguiente manera. Imaginemos que yo tengo acá un objeto, una lámpara. Tengo una lámpara o un objeto que está colgado del cielo. Entonces esto tiene un peso, ¿estamos de acuerdo? Un peso. ¿Ese peso qué es?
Ese peso, pues es una fuerza. El peso de una lámpara, vamos a suponer que esto es una lámpara. Y que está sostenida por estos cables. Este es un cable A y este es un cable B. Entonces, aquí se genera una fuerza que se llama tensión. O sea, cuando ustedes jalan un cable o cuando un cable está sosteniendo algo del techo o de cualquier lado, debido al objeto que está sosteniendo se genera una fuerza hacia abajo. Esta fuerza hacia abajo que tengo acá es el peso, que es igual a la masa por la gravedad. La masa que tiene el objeto por la gravedad es el peso. Y el peso es una fuerza. ¿Ok? El peso es una fuerza. Entonces aquí se genera una fuerza hacia abajo, que es el peso. Y aquí yo voy a tener, en A y B voy a tener dos tensiones. Una tensión en B y una tensión en A. Esas dos tensiones se generan debido a al efecto del peso. Entonces aquí, estos dos cables que tengo acá, debido a este peso, van a generar una fuerza hacia acá, una fuerza hacia abajo. Y estos cables, como están sostenidos acá al cielo falso o al cielo, entonces aquí en el cielo se va a generar una reacción. Se va a generar una reacción, que es la segunda ley de Newton. Toda acción, si yo tengo una acción que está jalando el techo hacia acá, entonces el techo me va a hacer a mí una reacción. La misma tensión que tengo en A, solo que la reacción va a ser en sentido contrario. Va a tener la misma magnitud, la misma dirección. La dirección la puedo ubicar con este ángulo, pero sentido contrario. ¿Por qué? Porque la tensión viene hacia acá y la reacción va hacia allá. Lo mismo pasa con B. Voy a tener acá una tensión en B causada por este peso. Voy a tener un ángulo acá que va a ser una dirección, ángulo beta, y voy a tener hacia la parte de la pared una reacción. Esa reacción va a ser exactamente igual a la acción, solo que con sentido contrario. Estos ángulos, pues ya saben ustedes que son los mismos. Este ángulo y este ángulo son los mismos. Entonces, ¿cómo aplico aquí la segunda ley de Newton? Pues, acción y reacción. La acción va a generar una reacción con la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Pues me va a servir para analizar todos los objetos y analizar cuáles son las fuerzas que están actuando cuando ese objeto está en equilibrio. Cuando el objeto está en equilibrio, ¿qué sucede? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿En dónde? Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular esas tensiones en base a un peso de un objeto que esté colgando del cielo, y entonces lo vamos a hacer aplicando nuestro concepto de primera y tercera ley de Newton y nuestro concepto de equilibrio internacional, que es lo que dice, sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio. Y nos vamos a imaginar la siguiente situación. Yo voy a tener acá pues el mismo problema que acabamos de usar como ejemplo. Voy a tener acá, si ustedes analizan, voy a tener aquí la lámpara que tenía colgando. Voy a tener acá que esa lámpara tiene un peso por decirles algo de 70 newtons, y que está sostenida por esos dos cables que están formando dos ángulos. Vamos a suponer que aquí hay un ángulo de 30 grados y aquí tengo un ángulo de 45 grados. Vamos a suponer esos datos. Entonces lo que me pide a mí es encontrar los valores de la tensión en A. Vamos a poner aquí la tensión en A y la tensión en B. ¿Estamos de acuerdo?
Lo que sucede entonces es, tengo la lámpara que está colgando, tengo dos tensiones que están sostenidas a la pared. Mi primer concepto, la primera situación que voy a hacer es hacer un diagrama de lo que está sucediendo. Eso significa que yo voy a trasladar mi problema a un plano cartesiano. Eso se le llama el diagrama de cuerpo libre, donde yo voy a ubicar mis vectores, porque aquí tengo vectores que van a actuar. Tengo un vector que está actuando hacia abajo, que sería el vector del peso, ¿sí? Y voy a tener aquí dos vectores en la reacción de esta tensión. Voy a tener una tensión en B acá, y voy a tener otro vector de tensión en A acá. Estos vectores que tengo acá son dos vectores, ¿sí? Y la reacción, voy a trabajar con las reacciones. Entonces, si aquí hay una tensión A, la reacción en A está hacia arriba, y si aquí hay una tensión B, la reacción en B está hacia arriba. Y ya dijimos que estos ángulos que tengo acá pues van a ser los mismos. Aquí voy a tener 45 grados y aquí voy a tener 30 grados. Entonces lo que me toca hacer ahora es un diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? Pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es un dibujito en un plano cartesiano de cuáles son los vectores que están actuando. ¿Se recuerdan cuando los vectores? Nos dan los vectores, los ubicaba yo en un plano cartesiano partiendo del origen, con su dirección, su sentido y su ángulo, y después lo que tenía que hacer para encontrar cuál era el vector resultante, pues era simplemente hacer una suma vectorial de esos vectores. Pues es lo que tengo que hacer acá, solo que aplicando el concepto de equilibrio y las leyes de Newton que acabamos de ver. Entonces yo hago un diagrama de cuerpo libre y voy a hacer un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano donde voy a ubicar mis vectores. ¿Qué vectores están actuando acá? Primero me voy a ubicar en el punto donde confluyen los tres vectores en este caso. ¿Dónde se van a conjuntar acá? Pues en este punto, es el punto donde este vector jala hacia allá, este para acá y este jala hacia abajo. Entonces yo, el punto donde voy a colocar mi punto de origen va a ser el punto donde esos vectores están actuando. Y voy a dibujar los vectores. ¿Cuál es el primer vector? Tengo el primer vector que tengo hacia abajo, que lo voy a colocar acá, que es el peso. ¿Estamos de acuerdo? El peso. Luego voy a tener un vector de reacción acá, ¿sí? ¿Qué vector es este? La tensión en B. Entonces lo voy a colocar en este lado. La tensión en B. Y lo voy a colocar con un ángulo de 45 grados, que es el ángulo que tengo de dirección. La magnitud, pues, no la sé, que es parte de lo que voy a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro vector, que es la tensión en A, lo voy a colocar también su reacción en la dirección donde se encuentra. Y si ustedes se dan cuenta, pues tengo este vector en un ángulo de 30 grados. Y su magnitud, pues, es la tensión en A, que es esta. Entonces lo que tengo acá, ¿qué es? Lo que tengo acá simplemente son tres vectores. Y yo sé que para que haya equilibrio, o sea, que para que esto esté en equilibrio, no se esté moviendo, entonces estos tres vectores, la sumatoria de esos tres, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a cero, aplicando ese concepto de equilibrio relacional. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Y esto se denomina la primera condición de equilibrio. Cuando ustedes escuchen eso, primera condición de equilibrio, es cuando primera condición de equilibrio. Es cuando la sumatoria de fuerzas aplicadas a un punto es igual a cero. Entonces, con ese concepto, habiendo aplicado yo mi tema de reacción y reacción, y aplicando la primera condición de equilibrio, lo que me resta hacer es simplemente encontrar los valores de las tensiones haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a ¿cuánto? A 0. Porque no hay movimiento, entonces no hay una reacción, una fuerza resultante. Y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0 para que exista equilibrio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente sumar mis vectores en X y sumar mis vectores en Y. Como lo vimos en las clases anteriores, pues ya sabemos cómo encontrar las componentes de un vector.
Entonces yo voy a tener una tensión acá, que ahora lo voy a llamar tensión de B en X, y voy a tener acá una tensión de B en Y. Y lo mismo voy a tener acá, en este lado, una tensión en A, en Y, y una tensión en A, en X. Estos van a ser los vectores que van a estar actuando tanto en X como en Y, y también voy a tener el peso que va a estar actuando en Y, estos van a estar actuando en X. Obviamente aquí es menos Y, aquí es Y positivo, X positivo y X negativa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sumar mis vectores. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Pues en X solo tengo dos. La tensión B en X, que es positiva, menos la tensión A en X, que es negativa. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Tensión de B en X menos la tensión de A en X, ¿eso a qué es igual? Es igual a 0. Esa es la sumatoria de la fuerza en X igual a 0. Quiere decir entonces que de acuerdo a esta ecuación que tengo acá, que es una ecuación de primer grado, ¿sí? Voy a poner acá entonces que la tensión de B en X va a ser igual a la tensión de A en X. Porque son las únicas dos tensiones que están actuando. Entonces, para que esto se mantenga en equilibrio, pues las tensiones tienen que ser iguales. ¿Se recuerdan del ejemplo del jueguito aquel del lazo? Pues es exactamente lo que está pasando aquí en X, ¿sí? En Y, pues, también va a pasar lo mismo, pero aquí ya no están actuando dos fuerzas, están actuando tres fuerzas. Y están actuando la tensión en A en Y hacia arriba, la tensión B en Y hacia arriba, y el peso del objeto está actuando hacia abajo. Quiere decir que en mi sumatoria de fuerzas en Y voy a tener la tensión en B en Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y que voy a hacer acá, tensión B en Y, más la tensión A en Y, porque las dos son positivas, menos el peso que está actuando hacia abajo. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Aplicando también mi sumatoria de fuerzas igual a 0, mi primera condición de equilibrio. Fuerza en X igual a 0, fuerzas en Y igual a 0. Entonces lo que tengo acá son dos ecuaciones. Dos ecuaciones que yo puedo trabajar para ir encontrando esos valores. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Tensión B en X, tensión en X para esta ecuación. Y para esta, pues tensión en B en Y y tensión A en Y. Pero ¿cómo puedo relacionar yo entonces esas tensiones en X y Y? Pues a través de mi triángulo rectángulo. ¿A través de qué? De mis funciones trigonométricas y del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es el valor de mi tensión de B en X? Cuando vimos vectores vimos que esta componente que tengo acá, ¿sí?, va a ser igual a la tensión T en B, ¿sí? Voy a quitar esta de acá porque la tensión T en B por el coseno de 45. Entonces voy a poner la tensión B por el coseno de 45 grados. Es igual a la tensión A en X. La tensión A en X va a ser igual a la tensión A, ¿por qué? Por el coseno de 30. Tensión A por el coseno de 30. Tengo mi primera ecuación. Ahora ya no tengo tensión B en X sino tensión A en X, ahora solo tengo tensión B y tensión A. De la misma manera lo hago con las fuerzas en Y. ¿Qué voy a tener en Y? Voy a tener la tensión B en Y, que va a ser igual a la tensión B, pero ahora no por el coseno, sino por el seno porque está en el opuesto. Entonces va a ser tensión B por el seno de 45. Entonces va a ser igual a tensión B por el seno de 45 grados más ¿qué? Más la tensión A por el seno de 30. Más la tensión A por el seno de 30, y todo eso aquí va a ser igual. Paso el peso al otro lado y va a ser igual al peso. Pero el peso acá es igual, el peso acá es igual a 70 newtons. Entonces eso es igual a ¿cuánto? A 70 newtons. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Resolver ese sistema de ecuaciones con dos incógnitas, y lo puedo resolver ya sea por suma y resta o ya sea por sustitución. Entonces lo vamos a hacer por sustitución. Entonces voy a poner yo la tensión B, despejando la tensión B, va a ser igual a la tensión A por el coseno de 30
y el coseno de 45 que está multiplicando pasa a dividir. Divido el coseno de 45. Esto me da como resultado la tensión B. Entonces me vengo a mi calculadora, que no sé dónde la dejé. La tengo por acá. Ya perdí esta cosa, aquí está. Perdón que la tenía un poco retirada, pero voy a tomar mi calculadora. Y entonces voy a poner yo el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados dividido el coseno de 45 grados. Dividido el coseno de 45 grados. Y me va a dar un resultado, me va a dar 1.22. 1.22, ¿sí? O sea, 1.22 veces la tensión en A. Entonces aquí estoy encontrando yo el valor de la tensión en B en función de la tensión en A. La tensión en B es igual a 1.22 la tensión en A. Como ya tengo entonces el valor de la tensión en B en función de A, puedo venir a mi segunda ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sustituir este valor acá para tener entonces una ecuación que tenga solo una variable que sea la tensión en A. Lo vamos a hacer. Voy a copiar entonces la ecuación que tengo allá que dice la tensión en B por el seno de 45. Sacamos el seno de 45 de una vez para irlo poniendo. Voy a poner aquí el seno de 45 grados es igual a 0.707. Entonces yo voy a tener acá 0.707 veces la tensión en B. O sea, tensión B por el seno de 45. Más, voy a poner el seno de 30. Seno de 30, que es igual a 0.5. Entonces voy a poner ahora 0.35 la tensión en A, y eso es igual al peso, que es igual a 70 newtons. ¿Ok? Entonces ya tengo la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden, esta es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues voy a sustituir el valor de la tensión en B en función de A en esta ecuación. Entonces yo voy a tener que esta ecuación me va a quedar 0.707 veces la tensión en B. ¿Pero a qué es igual la tensión en B? A 1.22 la tensión en A. A 1.22 la tensión en A, ¿sí? Más 0.35 veces la tensión en A igual a 70 newtons. Todo lo que tengo acá simplemente es que multiplicar ahí 0.707 por 1.22, que me da 0.86, me da 0.86 veces la tensión en A, más 0.35 veces la tensión en A, igual a 70 newtons. Entonces puedo sumar yo esos términos semejantes, que es 0.86 más 0.35, 0.35, eso es igual a ¿qué? A 1.21. Entonces me va a quedar a mí acá que 1.21 veces la tensión en A es igual a 70 newtons. Por consiguiente, la tensión en A va a ser igual a 70 dividido 1.21. El resultado final entonces va a ser igual a eso, 70 dividido 1.21 me da 57.73. 57.73 newtons. Este valor que tengo acá, este valor es la tensión en A, 57. Entonces, ya habiendo encontrado la tensión en A, que es 57.73, nos venimos a nuestra ecuación. Tensión en B es igual a 1.22 por la tensión en A, y sustituimos ese valor. 1.22 por 57.73, lo que nos va a dar entonces el valor de la tensión en B, que es de 70.43. Entonces, tensión en A,
57,73 y tensión en B 70,43. Y así es como logramos encontrar los valores de las tensiones. Este entonces es un problema de equilibrio translacional cuando un objeto está pendiente del techo. En la próxima clase vamos a tocar otros ejercicios de este tipo. Vamos a ver lo que es fricción y lo que es la segunda condición de equilibrio. Les voy a dejar una tarea para que practiquen esto y les mando la próxima clase de esta semana, a finales de esta semana, para que puedan verla con tiempo. Hasta luego.